Marcos 16, del 1 al 8, gracias al Señor. En una oportunidad estaba discipulando a un muchacho en el penal, en la cárcel, un muchacho que venía del movimiento carismático, muy arraigado su cultura carismática para todo, para ver la Biblia, para ver la vida, para su cosmovisión. Entonces, mi propósito era estudiar el Evangelio con él. Pero llegó, en ciertos momentos de la charla, en el discipulado, tocábamos temas así como espinosos. Y en una oportunidad llegamos a Marcos 16 e intenté explicarle algo que es muy técnico, que no lo entendió. Yo le explicaba que del versículo 1 al 8 era canónico, era palabra de Dios. Lo demás había sido agregado por algunos escribas que habían notado como que terminaba muy abruptamente y le agregaron los últimos versículos y realmente se puso tenso él y me empezó a mirar así como un falso maestro que lo quería guiar al error. Entonces como lo vi así muy mal, que no estaba preparado ni abierto para entender algo de los textos canónicos y toda esa historia. Cambié de tema porque tampoco era de morir por algo que no es fundamental. Así que finalmente cambiamos de tema. Volví a la cárcel y ya estaba como más, porque una de los propósitos que teníamos con estos muchachos ahí en la cárcel era darle literatura. Tienen tiempo para estudiar. Así que oramos y vamos a nuestro texto. Padre, te damos gracias por Marcos, hemos sido bendecidos por la lectura, por los trabajos, por todo lo que ha pasado en este lugar, ha sido para bendición de nuestras almas, Señor. Gracias, nos vamos muy edificados. Que tú bendigas ahora tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el tema central de este pasaje es Jesús. Pero paradójicamente no encontramos a Jesús. ¿Se dieron cuenta? Jesús no está en el capítulo 16. Jesús murió públicamente a vista de todos en el capítulo 15. Termina el capítulo 15 con una tumba. Es puesto allí su cadáver. Las mujeres observaron, porque todo fue hecho deprisa, porque llegaba el día de reposo, un día sagrado para los judíos, y solo vieron dónde habían puesto el cadáver y a reposar. Entonces vemos aquí que el Padre abandona a Jesús en la cruz. Versículo 34, cita un salmo: Jesús, ¿por qué me has desamparado? Porque así fue como sucedió. La ira del Padre sobre él por nuestros pecados. El Padre le abandona. La pregunta es en capítulo 16 si el Padre le abandonaría en la tumba, si dejaría que su cuerpo entrara en la corrupción como cualquier mortal, como nos pasaría a nosotros, o realmente el testimonio del centurión ahí terminando capítulo 15, este es el Hijo de Dios. Es real. Si realmente es el Hijo de Dios, como comienza el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 1, y ya terminando el Evangelio, este testimonio audaz de un gentil que contradice a todo el pueblo judío, porque todo el mundo, aún sus discípulos, le abandonaron. Su pueblo le llevó a Pilato para que se deshaga de él, para que muriera. Eligen a Barrabás en lugar de su rey, dice irónicamente, y ahora encontramos que murió y es sepultado y es puesto en una tumba, y así termina el capítulo 15, pero comienza el capítulo 16 con este asunto, porque en los primeros 8 versículos Jesús no está. La pregunta es: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús?
Y entiendo, leyendo estos 8 versículos, es que el escritor tiene como meta dejar al lector la conclusión en fe si realmente Jesús se levantó de los muertos. Y encontramos ahí el testimonio de la tumba que está vacía. Observen el versículo 6, el testimonio del ángel. Dice: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. El lugar está vacío, no está. El cuerpo de Jesús no está. Y las mujeres están allí observando todo esto. El tema de la resurrección no es un tema menor. Y por cierto, yo he escuchado presentaciones del Evangelio sin mencionar la resurrección. Y asumimos que la gente cree en la resurrección. Bueno, asumimos mal, porque la mayoría de la gente ni se tomó el tiempo de meditar. Simplemente acepta un credo folclórico, cultural, como creemos que resucitó. Pero la verdad que no es un hecho muy normal. La gente no resucita así como... Claro, no es normal que la gente resucite. Es un hecho extraordinario. Yo diría que es el hecho más extraordinario de toda la historia de la humanidad, ¿no? Porque morir en la cruz, podemos ver la historia sin la lectura teológica de la muerte de Jesús, es un muerto más. Claro, nosotros leemos teológicamente la muerte de Jesús y quién es Él, y las evidencias, decimos sí, Él es el Mesías y murió por mí. Pero toda esa obra colosal a favor de la humanidad, de nosotros, sin resurrección, no tiene ningún valor. Por lo tanto, el Evangelio de Marcos termina con una doctrina no menor, es la corona de toda la obra salvífica a favor de nosotros. No es una doctrina... El asunto es ¿dónde está Jesús? Porque si Jesús no resucitó, como dice Pablo, nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, estamos todavía en nuestros pecados, estamos autoengañados, que somos salvos y no somos salvos, y somos dignos de lástima, somos tontos, dice 1 Corintios 15. Los que murieron y celebramos sus funerales con esperanza, estábamos engañados, se perdieron. O sea, el cristianismo se cae, como un castillo de naipes, ¿no? Se cae totalmente si no hay resurrección. Así que las mujeres esperaron que pase el día de reposo. En su angustia compraron especies aromáticas, versículo 1, y fueron muy temprano, llegaron allí para terminar este asunto que había sido interrumpido, para terminar, consumar el funeral. Ellas no fueron a encontrarse con un Jesús resucitado de los muertos, no. Todo el ambiente aquí es un ambiente de tristeza, es un ambiente sin esperanza. Así es como termina el Evangelio de Marcos. Ellas fueron a poner sus manos sobre un cadáver desfigurado, como dice Isaías 52, 14, casi parecía no humano Jesús, como había sido tratado. Ellas llevaron sus especies aromáticas, fueron a visitar a un maestro muerto, ¿está bien? Un maestro muerto, esa es su jornada. Estaban desoladas, llegaron y se iban preguntando, versículo 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? Y la idea en el griego es que todo el tiempo en su angustia iban preguntándose, sí, pero ¿quién nos va a correr? Y una y otra vez se preguntaban, esa era su angustia. O sea, sobre su angustia estaba la angustia de quizás iban en vano porque la tumba estaba sellada con una gran roca. Así que vemos ahí en el versículo 5, entrando en el sepulcro, porque realmente no había puerta ya, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado, ha resucitado, para subrayar esa frase, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro, porque un gran temor y espanto se había apoderado de ellas,
No dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Así termina el Evangelio de Marcos. Curioso, ¿no? Muy curioso. Y la atmósfera es sepulcro, especies aromáticas para sepultar muertos, sepulcro, la entrada del sepulcro, susto, temblor, espanto, miedo. No es la mejor forma, según un criterio humano, de terminar el Evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero así termina Marcos, dejando en el lector la decisión en fe de decir: Jesús resucitó de los muertos. Y los testigos están aquí en este pasaje. La noticia de la resurrección es maravillosa en este relato porque no se celebra la resurrección. El lector en fe la puede celebrar. El que no tiene fe no puede ver a Jesús, no está Jesús y probablemente no entienda absolutamente nada de las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y estas mujeres no fueron a reencontrarse con Jesús, ellas no esperaban la resurrección, ni los discípulos, nadie esperaba la resurrección, absolutamente nadie. Ya hemos visto hoy, hemos escuchado en el capítulo 9, versículo 10, que ni siquiera entendían, discutiendo la resurrección, en capítulo 9 no la entendían, porque era inaceptable que el Mesías muriera. No lo podían digerir, no lo podían aceptar, estaban tristes, solo de pensar tenían miedo. Así que cuando Jesús les anticipaba su muerte, es como que no les entraba, ¿no? Como los chicos cuando no quieren escuchar. Bueno, así eran los discípulos, no entendían. Entendían lo de la muerte y se ponían tristes, no entendían absolutamente nada de la resurrección. Y así es que llega Jesús a la muerte, y junto con la muerte de Jesús y su sepultura, como que el cristianismo ya está. Jesús murió, ya no hay más nada por hacer, así es como termina, pero gracias al Señor, ¿no? Porque a pesar de la incredulidad, la poca fe de los discípulos, el Señor cumple con su palabra. El plan de Dios no descansa sobre nuestra fe, gracias a Dios, sino a pesar de nuestra poca fe, el Señor no es retenido por la tumba, por nadie. No hay poder humano que pueda retener a Dios para cumplir sus propósitos. Él se levanta, aunque no lo vemos aquí, sabemos que Él se levantó de los muertos. Y estas mujeres son las primeras en ir a dar las buenas nuevas, que también creo que hay algo ahí de ironía, que mujeres que no tenían mucho voz ni voto en esa cultura fueron las primeras en dar las buenas noticias. Pero ahí subraya especialmente a Pedro, y creo que ahí hay una nota de esperanza para la restauración de Pedro, porque la última vez que se menciona a Pedro es en el versículo 72 de capítulo 14, donde lo vemos a Pedro llorar desconsoladamente. Así que dile a Pedro que lo voy a encontrar, es decir, va a ser restaurado, no has perdido tu posición, todavía sos parte de los discípulos de Jesús. Así que este Evangelio, un mensaje de esperanza y perdón para todos, y aún para los que fallan de forma dramática. Yo no sé, porque no los conozco profundamente, pero el Evangelio no solo es para los inconversos, es para nosotros también. Es un mensaje de esperanza. Jesús murió para cubrir aún nuestros pecados más graves. Aún la negación de Pedro estaba cubierta ahí en el Calvario. No hay pecado que no haya pagado Jesús por nosotros. Eso es maravilloso, y eso es para nosotros los creyentes. Así que tenemos el testimonio de las mujeres corriendo a dar las buenas nuevas, pero espantadas, ¿no? Espantadas, con susto. Luego tenemos el testimonio de los ángeles, que ni siquiera Marcos dice que es un ángel. No lo menciona, dice simplemente un joven que infundía temor. Habla de un solo ángel, se enfoca en un solo ángel para que quede registrado este testimonio. El que fue crucificado, el crucificado literalmente, ha resucitado. Y ahí termina el Evangelio de forma completa. Ya tenemos todo el mensaje, ¿no? El que murió, fue sepultado, ha resucitado.
Ese es el Evangelio. Marcos logra su objetivo de escribir su Evangelio, el único Evangelio, no hay 4 Evangelios, hay un solo Evangelio, y allí tenemos toda la obra terminada de Jesús. La resurrección es la aprobación final de Dios para lo que sucedió en esa cruz romana. Vuelvo a repetir, sin resurrección su muerte no tendría ningún valor redentor. Miles morían en la cruz, pero el sacrificio de Cristo es único, único, único. Por medio de la resurrección, el Padre sella, aprueba su obra a favor de nosotros. Y ahora, terminando el Evangelio ya con testigos, termina este Evangelio con la tumba vacía, las mujeres espantadas saliendo a compartir con los demás discípulos que el que murió está vivo. Y queda en el lector disfrutar de esas buenas nuevas, creerla y experimentar el poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Como dijo Tozer, la resurrección muestra definitivamente quién ganó y quién perdió. Esa es la obra triunfante de Cristo. Y maravillosamente, el día domingo, que es el primer día de la semana, es un día evangélico. En el día domingo comienza la iglesia se reúne en torno a las buenas nuevas de Cristo, porque adoramos a un Cristo vivo, un Cristo que murió por nosotros, pero que también resucitó para darnos una salvación efectiva. Y cuando la iglesia se reúne para celebrar la resurrección de Cristo. Es el día victorioso, nuevo amanecer, un día único, un día donde la iglesia celebra a un Salvador vivo. Así que tenemos un nuevo día que cambió nuestras vidas, cambió la historia, las culturas, el mundo. No es un día cualquiera. Y la resurrección de Cristo es la verdad que corona todas las demás verdades. Sin resurrección, todo se cae. Por eso, como le consultaron en una oportunidad a un budista que se convirtió al cristianismo, le preguntaron por qué había hecho eso. Y él sabiamente respondió: si llegaras a una encrucijada en una ruta y no sabes para dónde ir y hay 2 hombres, uno muerto y uno vivo, ¿por quién te guiarías? Bueno, ese es el cristianismo, a diferencia de todas las demás religiones, que nuestro Salvador vive. Y ese es nuestro Salvador maravilloso. ¿Amén? ¿Oramos? Padre, te damos gracias porque resucitaste a Jesús. Se levantó de los muertos, Señor. Hoy está a tu diestra, físicamente en gloria, el prototipo de los cuerpos que llevaremos nosotros. Él es las primicias. Señor, gracias porque lo hizo por nosotros. Y gracias por la esperanza, Señor, que cada día de la semana celebramos, pero como congregaciones, en especial el primer día de la semana, Señor. Te adoramos y celebramos a un Salvador vivo. Gracias por tu palabra y gracias por todo lo que hemos aprendido en estos días. Gracias por Jeremy, Señor, gracias por cómo lo has usado en nuestras vidas, por los colaboradores, por los hermanos que han hecho posible, Padre, que este taller se llevara a cabo, Víctor, Pepe y todos los que ayudaron, los cocineros, Señor, todos los que hospedaron. Gracias, Padre, ha sido una jornada maravillosa. Valió la pena, Señor, cada esfuerzo. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.